Soy Daniel Pernas de DPS Trading. No hemos comenzado del todo bien el año en las bolsas, pero en este resumen semanal vamos a poner un poco de perspectiva, veremos muchas estadísticas a tener en cuenta, veremos también aspectos de valoración, sentimiento de mercado y por supuesto repasaremos la situación técnica de los distintos activos. 2 segundos para el disclaimer, arrancamos. Bien, hemos dicho que no hemos comenzado bien el año y es que finalmente no hemos tenido rally de Navidad. Tenemos aquí estadísticas desde el año 1955 de lo que sucede cuando no hay rally de Navidad. Cuando esto sucede, el mes de enero suele ser negativo. En concreto, el 60% de las veces tenemos retornos negativos en enero con una media de rentabilidad del menos 0,3%. Si extendemos el periodo al primer trimestre, el porcentaje de casos positivos sería del 53,3% con una media de rentabilidad de apenas el 0,5%, muy por debajo de la media histórica. Y si empleamos al año completo, el 66,7% tenemos retornos positivos con una media de rentabilidad del 5%, bastante por debajo de la media histórica. Por tanto, a priori hubiese sido más positivo tener rally de Navidad que no tenerlo a nivel estadístico, pero de cara a largo plazo sigo siendo positivo, después veremos las razones. Ahora, fíjate que en esta media de rentabilidad del 5% anual hay mucha variabilidad. Tenemos años con retornos muy positivos, en 1966 del 20%, en el 79 del 25%, del 14%, 26%, 26%, combinado con retornos bastante negativos del menos 11%, del menos 10%, del menos 38%, es decir, este 5% es una media, pero hay bastante dispersión en los resultados. Ahora, la siguiente diapositiva también es bastante interesante y hace referencia a qué sucede cuando tenemos retornos negativos en enero. Aquí en concreto hace referencia a retornos negativos en los 3 primeros días, en los 5 primeros días, en los 10 primeros y en enero completo. La primera barra indica qué porcentaje de veces tenemos retornos negativos los 3 primeros días de enero. En concreto sería el 36%. Cuando esto sucede, el retorno a un año sería del 3,8% frente al 10,2% en caso de que estos 3 primeros días fuesen positivos. Si ampliamos el horizonte a los 5 primeros días de enero, el porcentaje de negativos bajaría al 33% y la rentabilidad que podríamos esperar a un año sería de apenas un 1,1%, que si la comparamos a la rentabilidad de cuando los 5 primeros días de enero son positivos, pues hay bastante diferencia. Esta rentabilidad anual sería del 11,2%. Podemos seguir ampliando días. Los 10 primeros días, si son negativos en enero, nos darían una rentabilidad anual del 1,4% frente al 11,6%. Y ya si tenemos en cuenta enero completo, cuando enero viene negativo, la rentabilidad anual sería del menos 0,7% frente al 13,2% de rentabilidad anual que promedia cuando enero es positivo. Repito, son estadísticas, aquí estamos hablando de medias, pero creo que siempre es interesante tener en cuenta los datos. Ahora, la siguiente estadística nos muestra estadísticamente la rentabilidad trimestral de todo un ciclo presidencial. Aquí estamos hablando de estadísticas desde el año 1950 y ahora mismo estaríamos aquí, primer trimestre del cuarto año electoral, año de elecciones. Como vemos, estadísticamente este primer trimestre no suele ser demasiado positivo, promediando una rentabilidad media del 0,2% con aproximadamente un porcentaje de trimestres positivos del 60%, más o menos. Eso sí, en los 3 últimos trimestres del año vendría una recuperación. Ahora, el siguiente gráfico lo traigo porque aquí estamos hablando de medias y me parece interesante recalcarlo. Como sabéis, el S&P 500 tiene una media de retorno anual entre el 8 y 10%. Pues bien, desde el año 1950 estos retornos anuales entre el 8 y 10% pues son bastante raros. Es decir, prácticamente no se suele dar nunca este tipo de retornos. Fíjate que desde el año 1950 solo se dan en 4 ocasiones. Por tanto, al hablar de medias podemos ver una cierta tendencia de fondo, pero sería bastante iluso esperar que justo vayamos a tener esas rentabilidades. Bien, estamos viendo que el primer trimestre del año quizás podamos tener dificultades, pero no todas las estadísticas son negativas. Vamos a ver la siguiente, que nos muestra desde 1950 qué sucede en el S&P 500 después de tener un año con ganancias mayores al 20%. Bien, pues después de un año con rentabilidades superiores al 20%, normalmente el siguiente año es positivo. Es decir, lo normal sería que 2024 tengamos una rentabilidad positiva.
De hecho, en el 80% de los casos así fue, con una rentabilidad media del 10%. Eso sí, sería bastante raro tener una rentabilidad superior al año pasado. De hecho, únicamente en 1996 la rentabilidad de este segundo año fue superior a la de la primera. Seguimos viendo estadísticas y es que esta semana se terminó la racha de semanas consecutivas con ganancias en el SP500. Esta racha se termina después de 9 semanas consecutivas con ganancias en el SP500 y cuando esto sucede aquí tenemos las rentabilidades que podríamos esperar. Bien, pues a un mes el retorno medio sería del 1,5% con un 88,9% de casos positivos. A 3 meses la rentabilidad aumentaría al 3%, a 6 meses al 4,3% y si ampliamos al año completo el porcentaje de positivos sería del 77,8% con un retorno medio del 8,2%. Por tanto, estamos viendo varias estadísticas que por un lado están mostrando cierta debilidad quizás para el primer trimestre, pero si nos fijamos en el retorno a un año, pues tampoco serían malas estadísticas. Como siempre, son medias, no tienen por qué cumplirse, pero marcan una tendencia de fondo. Además, después vamos a ver los gráficos, pero tenemos a varios índices con objetivos alcistas activados. Por tanto, a medio y largo plazo sigo siendo optimista en la bolsa, pero no porque yo sea una persona positiva, sino porque tenemos ahí los datos. Ahora, hay que tener en cuenta también la siguiente estadística, que como aquí bien dice, las acciones suben y bajan y 2024 no va a ser diferente. Es decir, da igual que tengamos retornos positivos a un año o que los tengamos negativos, al final siempre va a haber drawdowns, es decir, al final siempre va a haber ciertos recortes intraanuales. Por ejemplo, el año pasado tuvimos retornos positivos en el SP500 superiores al 20%, pero durante el año tuvimos caídas del menos 10%. Por tanto, las caídas no deben asustarnos. No porque el mercado caiga quiere decir sí o sí que el aspecto se está deteriorando, sino que las caídas son normales en la bolsa. De hecho, las caídas interanuales medias en el SP500 se sitúan en el menos 14,2%. Ahora vamos a la siguiente diapositiva. Hoy creo que no os podéis quejar, estamos a principios del año y creo importante hacer un buen repaso. Y bueno, aquí tenemos el comportamiento medio del SP500 en los últimos 20 años. Es decir, esto sería un año medio en el SP500. ¿Y qué nos muestra? Que en los últimos 20 años, el primer trimestre del año pues suele ser bastante plano. Hace suelo en marzo y a partir de ahí viene la recuperación. La siguiente diapositiva hace referencia al comportamiento de las small caps, más concretamente al Russell 2000. Después lo veremos en el gráfico, pero recordamos que el Russell 2000 tiene un gran objetivo alcista activado. De hace tiempo venimos comentando que las empresas de pequeña capitalización quizás están en un momento interesante y venimos de 2 meses bastante positivos. En concreto, en diciembre del año pasado hemos tenido una rentabilidad del 12,1%. En los últimos años, cuando tenemos retornos positivos de más de un 10% en el Russell 2000, estadísticamente a 12 meses podríamos esperar una rentabilidad media del 15,8%, con un porcentaje de casos positivos del 73,7%. Además hay más. Si no solo tenemos en cuenta el mes de diciembre, sino que tenemos en cuenta los 2 últimos meses, es decir, noviembre y diciembre, estos 2 últimos meses del Russell 2000 nos dieron una rentabilidad del 21,9%, una rentabilidad bimensual de las más importantes en los últimos años. Cuando esto sucede, cuando tenemos una rentabilidad bimensual en el Russell 2000 superior al 18%, normalmente las rentabilidades en los siguientes meses suelen ser bastante positivas. De hecho, si nos vamos a un año, en el 90% de los casos tenemos retornos positivos con una rentabilidad media del 26,9%. Es decir, tenemos estadísticas muy a nuestro favor en el Russell 2000. ¿Se cumplirán? Lo de siempre, aquí son estadísticas. Fíjate, en el año 1987 no se cumplió. La rentabilidad a un año se situó en un menos 17%, pero mal que me pese, porque no soy del Madrid, si me dan a apostar, es más probable que gane el Madrid la Champions que, por ejemplo, un equipo de Dinamarca. ¿Quiere decir que siempre va a ganar el Madrid? No, gracias a Dios no, pero hay que tener en cuenta siempre la estadística. Bien, vamos a ver ahora cómo está un poco el sentimiento del mercado a través de la encuesta AA, una encuesta que nos muestra el porcentaje de alcistas para los siguientes 6 meses, el porcentaje de neutrales y el porcentaje de bajistas. Esta encuesta se realiza los miércoles y el pasado miércoles se situó el porcentaje de alcistas en un 48,6% frente a un 27,9% de neutrales y frente a un 23,5%
33,5% de bajistas. Fíjate que hace un par de semanas el porcentaje de alcistas era de un 52,9%, marcando máximos del último año, y cuando el porcentaje de alcistas es tan importante, cuando hay euforia en el mercado, en algún momento tiende a regularse, y es lo que parece que está sucediendo ahora. Vamos a ver en las siguientes semanas si se continúa reduciendo el porcentaje de alcistas. La media histórica se sitúa en un 37,5% y vamos a ver también si va aumentando el porcentaje de bajistas. Ahora mismo está en un 23,5% frente a la media histórica del 31%. Esto en cuanto a sentimiento de mercado. Si nos vamos al tema de valoraciones, tenemos aquí un reciente informe de JP Morgan donde nos indica que a 31 de diciembre de 2023, con el S&P 500 a 4.770, el PER forward sería de 19,5. Ahora podríamos hacer una regla de 3 para calcular el PER forward. El S&P 500 está cotizando ahora mismo a 4.697,24, lo multiplicamos por 19,5 y dividimos entre 4.770 para darnos un PER forward actual del 19,20. Es decir, con las caídas de los últimos días tendríamos un PER forward ligeramente inferior. Bien, pero este PER forward ¿sería alto o sería bajo? Bueno, pues la media histórica de los últimos 30 años se sitúa en un 16,59 y con un PER forward de 19,51, bueno, ligeramente inferior, ahora mismo estaríamos prácticamente a una desviación estándar de la media, es decir, estaríamos cotizando una cierta sobrevaloración. Ahora, en esta sobrevaloración podríamos diferenciar entre las empresas growth y las empresas value. Las empresas value suelen cotizar históricamente a un PER forward de 14,1 y ahora mismo estarían cotizando a un PER forward de 14,9. Por el lado de las growth, el PER forward medio histórico sería de 20,9 frente al 26,5 actual. Y si ponemos en relación el PER forward de las value con las growth, estando las dos sobrevaloradas, estaría más sobrevalorada la growth que la value. Lo podemos ver mejor aquí visualmente. Aquí tenemos el gráfico con el ratio medio en 0,71, siendo ahora mismo el ratio 0,56. Por tanto, las value serían más baratas ahora mismo que las growth. Ahora, si también tenemos en cuenta el tamaño de las compañías, si son grandes, medianas o pequeñas, las más sobrevaloradas ahora mismo serían las grandes compañías growth y las únicas que estarían infravaloradas serían las pequeñas compañías value. Bien, visto un poco el contexto tanto a nivel estadístico como de valoración y como de sentimiento de mercado, no me quiero extender mucho más porque para mí lo más importante son los gráficos y es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a empezar como siempre por el gráfico del Nasdaq 100, índice tecnológico, uno de los índices que más está sufriendo en estos inicios del año. Es cierto que venimos de un año pasado, 2023, muy positivo para el Nasdaq 100 y bueno, tampoco pasa nada porque consolide un poquito. Hemos perdido el primer soporte de cortísimo plazo que marcamos, es decir, la zona de los 16.550 aproximadamente, y a partir de ahí caídas un poquito más importantes. Ahora tendría la siguiente zona de soporte en los 16.190, después en este antiguo hueco alcista, en la zona de la media y en niveles de 14.058. Si nos vamos al S&P 500, también hemos empezado con caídas en lo que llevamos de año y aquí marcamos una vez más el nivel clave para medio y largo plazo, que serían los 4.818 puntos. En caso de superar este nivel, el S&P 500 entraría en subida libre y además estaría activando un segundo gran impulso alcista Fibonacci. De momento no está activado, pero en caso de entrar en subida libre, activaría objetivo hacia la zona de los 6.050. Hay varios índices que ya tienen objetivos activados. Uno de ellos sería el Dow Jones, como vamos a ver a continuación. ¿Cuál sería el objetivo que tiene activado? Bueno, tenemos aquí un primer gran impulso, corrección, y tras superar máximos históricos, tiene objetivo activado hacia niveles de 47.250 puntos. Tuvo una fuerte última subida desde los 32.327 hacia niveles de 37.790. Ahora está consolidando un poquito desde zona de sobrecompra, pero el aspecto técnico de medio a largo plazo es bastante positivo. Tiene una primera zona de soporte en el entorno de los 37.080 puntos aproximadamente, también en esta antigua zona de resistencia de máximos históricos y después en la zona de la media de 200 sesiones que está claramente girada al alza. Ahora, si nos vamos a ver el aspecto técnico del Russell 2000, índice de empresas de pequeña mediana capitalización de Estados Unidos, recordamos el objetivo alcista que tiene activado por doble triple suelo hacia niveles de 2.408 puntos. Este objetivo solo se anula en caso de perder la zona de los 1.644.
Eso sí, había tenido una subida bastante importante y ahora está consolidando un poquito. ¿Quiere decir esto que ha perjudicado el aspecto técnico? No. Ahora mismo correcciones en el Russell 2000 para mí habría que tomarlas más como oportunidades para vigilar compras que para otra cosa. Como siempre, certezas en bolsa no hay ninguna, pero ya hemos visto dos índices que tienen objetivos activados. Y si nos vamos a Europa, pues por ejemplo tenemos aquí al DAX que también tiene objetivo alcista activado. En este caso sería objetivo por segundo impulso hacia niveles de 19.720 puntos. Obviamente se trata de un objetivo de medio-largo plazo. En el corto plazo se encuentra corrigiendo desde esta directriz que viene uniendo máximos, se encuentra corrigiendo desde la zona de los 17.003 puntos donde parece haber hecho una especie de techo de corto plazo, aunque está intentando agarrarse a la zona de antiguos máximos, está intentando agarrarse a esta zona sombreada amarilla. Ya de perder esta zona, la siguiente zona estaría en este antiguo hueco alcista, después en niveles de 16.040 y en la media de 200 sesiones. Para medio largo plazo perjudicaría su aspecto técnico en caso de perder esta gran zona sombreada amarilla, zona entre los 14.440 y 14.630 aproximadamente. Bien, visto el DAX con objetivo alcista activado, nos vamos al Eurostoxx, que también tiene objetivo activado por segundo impulso alcista, en este caso hacia niveles de 5.300 puntos. Objetivo de medio-largo plazo, en el corto plazo se encuentra corrigiendo desde esta antigua zona de resistencia. Hemos perdido la primera zona de soporte de corto plazo que marcamos, es decir, esta zona sombreada azul, y ahora tiene como primera zona de soporte los mínimos de la vela del viernes en el entorno de los 4.418 aproximadamente, después en la zona de la media, y sería muy importante respetar la zona sombreada amarilla para medio-largo plazo, es decir, soporte importantísimo para medio-largo plazo, niveles de 3.980 puntos. Mientras sea capaz de respetar este nivel, la tendencia alcista seguirá intacta. Bien, nos vamos ahora al índice español, que esta semana ha testeado la zona de resistencia que marcamos de los 10.301 y de momento en este segundo ataque tampoco ha sido capaz de superarla. Ahora lo que parece estar haciendo es una especie de lateralidad, tiene zona de soporte en los 10.020, zona de resistencia la que hemos comentado, en los 10.301. En caso de perder soporte probablemente tengamos más caídas, después ya habría que vigilar los 9.742 y la zona de la media que está en fase ascendente. Soporte importante en los 8.879. Si nos vamos al índice francés, aquí tenemos el gráfico del CAC con bastante buen aspecto técnico de medio y largo plazo, aunque en el corto plazo se encuentra corrigiendo desde niveles de 7.654, desde niveles de máximos históricos. Ahora tendría primera zona de soporte los mínimos de la vela del viernes, es decir, los 7.350, la zona de la media, y soporte muy importante de medio plazo en niveles de 6.773 puntos. Si nos vamos al índice italiano MIB, tendría todavía pendiente objetivo por segundo impulso alcista hacia niveles de 33.900 puntos, tiene zona de resistencia de corto plazo en los 30.863, tiene zona de soporte en los 30.013. En caso de perder este nivel, ya la siguiente zona a vigilar estaría en el entorno de los 29.757, después en la zona de la media y en la directriz que une mínimos. Soporte importante, ya para medio y largo plazo, en los 27.078 puntos, donde te dibujo una estructura de doble suelo que avisamos en el canal. Respecto a la situación del VIX, índice de volatilidad, aquí tenemos el gráfico que nos marca resistencia en los 14.62, ya lo comentamos la semana pasada, y justo desde aquí hemos tenido caídas en la volatilidad el viernes. Como zona de soporte vigilaría los 11.61. En el apartado de acciones vamos a ver algunas compañías que me habéis pedido. Vamos a empezar por Global Dominion, una compañía que en los últimos años no es que lo haya hecho demasiado bien, tendencia bastante lateral y ahora mismo tiene la media de 200 sesiones en fase descendente. ¿Cuándo daría una primera señal de mejoría, al menos para corto plazo? En caso de superar esta zona de resistencia de los 3.42. En caso de superar 3.42, estaría activando una divergencia alcista, lo vamos a ver mejor en semanal. Aquí tenemos mínimos decrecientes en el precio en semanal contra mínimos crecientes en indicadores. Ya volviendo al gráfico diario, sería por tanto importante superar los 3.42 y sería importante que la media dejase de estar en fase descendente para girarse al alza. Tiene primera zona de soporte los 3.26 y después ya niveles de 3 euros. Nos vamos a ver la situación de Qualcomm, una compañía que técnicamente tendría objetivo pendiente activado hacia niveles de $171,40. Este objetivo sería por doble suelo
y sería un objetivo que solo se anularía en caso de perder los mínimos del doble suelo, en caso de perder niveles de 98,64. Ahora, en el corto plazo se encuentra corrigiendo desde que te dejó este hueco bajista. Tendría primera zona de soporte este entorno de los 131,20 y muy importante la zona de la media de 200 sesiones que está ya girada al alza. Nos vamos a ver ahora la situación de Adobe que continúa corrigiendo desde la activación de esta divergencia bajista. Veremos si termina por cumplir el objetivo hacia niveles de 555 aproximadamente. Eso sí, estamos hablando de un objetivo de cortísimo plazo. De momento la media está en fase ascendente y está realizando mínimos y máximos crecientes. El último mínimo relativo importante estaría en el entorno de los $498,70. Por tanto, corrigiendo en el muy estricto corto plazo, pero de momento mantiene la tendencia alcista intacta. Nos vamos a la siguiente, JP Morgan, compañía que ahora mismo se encuentra en máximos de la historia, contrasta con otras compañías del sector como por ejemplo Bank of America, que está teniendo bastante peor comportamiento. Sabemos que las acciones de este sector son bastante volátiles, aunque en el medio y largo plazo JP Morgan lo ha hecho bastante bien. Ahora, después de estas últimas subidas, ya el precio está un poquito en zona de sobrecompra y está próxima a una resistencia importante, a esta directriz que viene uniendo máximos. Por tanto, yo no sé lo que va a pasar, está prácticamente en máximos de la historia, pero tampoco me extrañaría que desde esta zona importante de resistencia venga algún tipo de consolidación. Si desde aquí viene algún tipo de rechazo del precio, yo ya empezaría a tener en consideración esta posible estructura de canal ascendente. Ahora, como primera zona de soporte, yo vigilaría esta zona de antiguos máximos en el entorno de los 164,29, después niveles de 158,40, la media de 200 sesiones que está en fase ascendente y la directriz que viene uniendo mínimos. Nos vamos ahora a ver la situación de Walt Disney, donde aquí tras fortísimas caídas habíamos dicho que había mejorado en el muy cortísimo plazo tras la aparición de este rectángulo roto al alza. El objetivo de rectángulo ya estaría cumplido y ahora la clave va a estar si la media de 200 sesiones empieza a actuar de soporte. De momento, la media de 200 se está aplanando. También sería importante respetar este hueco alcista que dio inicio a la última subida. Por el lado de resistencias yo vigilaría los 96,20, después los 103,57 y la directriz que viene uniendo estos máximos. Bastantes obstáculos por el camino para Walt Disney, pero veremos si tiene algún tipo de continuidad este pequeño rebote de corto plazo. Nos vamos a la siguiente, 3M, que se encuentra en fase de rebote de corto plazo desde los $84,02. Aquí te dibujó una estructura bastante parecida a un hombro cabeza hombro invertido y tras superar esta resistencia, es decir, tras superar esta zona de antiguos mínimos y tras superar esta zona que estaba frenando el precio, a partir de ahí continuó el rebote. Fíjate que esta zona que antes era resistencia aquí te actuó de soporte. Bien, pues después de este rebote tenemos al precio cotizando a niveles de 108,59 con primera zona de resistencia en los 110,66 y primera zona de soporte en la directriz que viene uniendo mínimos. Sería importante consolidar cierres por encima de los 110,66 y que esta zona no se convierta en una zona de resistencia importante. En caso de perder la directriz quizás podamos tener más caídas, ya la siguiente zona de soporte estaría en los 103,6 y muy importante ver el comportamiento en caso de que se den correcciones hacia la zona de la media. Sería muy importante, como siempre, que la media empiece a actuar de soporte. Nos vamos ahora a ver la situación de dos empresas europeas siempre interesantes, dos empresas del mismo sector del lujo. Vamos a ver la situación de Louis Vuitton y de Hermès. Vamos a empezar por Louis Vuitton, una compañía que últimamente ha venido corrigiendo de máximos a mínimos. La corrección ha sido ya de un 27%, corrección bastante importante para ser Louis Vuitton. Quizás aquí arriba estábamos a valoraciones excesivas, había bastante hype con el sector de lujo y bueno, a partir de ahí vino una consolidación. Para medio y largo plazo soy bastante positivo para esta compañía. Se me hace difícil pensar que Louis Vuitton a 5 o 10 años lo vaya a hacer mal, aunque en el corto plazo hay que tener cierta precaución porque la media de 200 está en fase descendente y actuando de resistencia. Aquí teníamos una zona de resistencia marcada en esta zona sombreada amarilla y fíjate que desde ahí es de donde viene el último retroceso del precio. Sería importante superar por tanto esta zona sombreada amarilla, superar este entorno de los 762 euros aproximadamente y que la media se vuelva a girar al alza. Ya para medio y largo plazo tiene soporte importante en los 523 euros. Si nos vamos a un gráfico semanal
podemos ver como el precio ahora mismo estaría sobre la media de 200 sesiones en semanal, que está en fase ascendente. Hay que estar bastante pendientes de Louis Vuitton. Yo de hecho lo voy a hacer en el canal, a ver si da nuevas señales alcistas, porque a nivel fundamental se trata de una compañía muy interesante. Otra compañía interesante sería Hermès, una Hermès que le está costando continuar con las subidas. Se ha frenado en la zona de resistencia de máximos históricos, zona de resistencia de los 2.063 euros. Eso en cuanto a resistencias. En cuanto a zona de soporte también la tenemos bastante clara. Esta zona pivote azul, zona entre los 1.641 y 1.656 euros. En caso de perder este nivel, daría una señal de deterioro de medio a largo plazo, con lo cual la situación ya se pondría un poquito más peligrosa en Hermès. Mientras esto no suceda, en caso de que se diesen correcciones hasta esta zona habría que vigilar la posibilidad de nuevas señales alcistas. Quizás lo que está haciendo sea una lateralidad, lo veremos, porque de momento lo único que tenemos son dos toques en la parte de arriba, pero si se dan correcciones y en la parte baja viene algún tipo de señal alcista, viene algún tipo de reacción del precio, pues ya sería una figura a vigilar. En el apartado de divisas tenemos aquí el gráfico del euro-dólar, gráfico semanal, donde de nuevo se encuentra peleando contra la media de 200 sesiones en semanal, que es una zona de resistencia importante junto a los 1.1140. En cuanto a zona de soporte, yo vigilaría la zona sombreada amarilla en el entorno de los 1.0448. En caso de superar los 1.1140, lo más probable sería ir a testear la siguiente zona, en el entorno de los 1.1276. Respecto al oro, aquí tenemos el gráfico, donde esta semana no ha podido con la primera zona de resistencia de corto plazo. Esta zona la marcábamos en el entorno de los 2088-2089 y por el lado de soporte yo vigilaría los 1973 y la zona de la media. En caso de superar los 2088-2089, todo apuntaría a un nuevo tramo de subida para ir a testear los máximos de esta vela peligrosa que te había dejado en el entorno de los 2145. Nos vamos a ver la situación de la plata, que tiene como niveles a vigilar por el lado de resistencias los 24,60 y los 25,92. Por el lado de soportes los 22,68, 22,50 y 21,88. Respecto al petróleo Brent, aquí tenemos gráfico horario. La semana pasada decíamos que había perjudicado su aspecto técnico tras pasar la media de 200 sesiones a estar en fase ascendente a fase descendente, y fíjate, esta semana, tras superar niveles de 78, se fue a buscar la zona de la media y la media actuó perfectamente de resistencia. A partir de ahí, caídas importantes. Ahora, de cara a esta semana, la media de 200 sesiones se está aplanando. Lo más probable, pues quizás para esta semana sea un comportamiento lateral. Tiene zona de resistencia los 79,4, primera zona de soporte la media y los 76,5. Suscríbete al canal si te ha gustado toda esta información y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.